Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 13 de julio, en la decimoquinta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Enrique. San Enrique, un santo del siglo X, es nada más ni nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico, ¿no? Uno de los pocos casos, ¿no?, en los que un rey, en este caso emperador de un imperio, es santo en la Iglesia Católica. Y integró, ¿no?, sabiamente, como lo dice el texto, el gobierno civil del imperio con el Evangelio o la palabra de Dios. También se lo conoce como a San Enrique el Alemán, porque ese es el país de origen, ¿no? Alemania, Baviera. Em, y su nombre original en alemán es Heinrich, ¿no? También en inglés sería Henry, eh, Enrique en español. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura del libro del profeta Isaías. Tenemos el capítulo primero, versículos del 10 al 17. Bueno, estamos en la época eh, específicamente del reino de Judá, año o siglo séptimo, ¿no? Aproximadamente el año 740 antes de Cristo. Muy bien, entonces aquí el profeta Isaías también está llamando la atención, ¿no?, al pueblo de Judá, así como lo hicieron el profeta Oseas, Amós, al reino del norte, ¿no?, el reino de Israel. Aquí el profeta Isaías lo hace a los reyes eh, de Judá, ¿no?, como el rey Ahaz, por ejemplo, que se habían extraviado del camino, ¿no? Y les dice: oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Bueno, ¿por qué utiliza los términos o los nombres de estas dos ciudades, ¿no?, que fueron destruidas por sus pecados? Precisamente porque está comparando a, a Israel, ¿no?, el pueblo de Dios, y específicamente a Judá, con estas dos ciudades, ¿no?, por su pecado, por el pecado de idolatría, así como hicieron los profetas con el reino de Israel, ¿no?, el reino del norte. Y continúa: ¿qué me importa la abundancia de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Bueno, estos eran los sacrificios que mandaba la ley, ¿no? Sacrificios de animales en los que se ofrecía la sangre y, y la carne también, algunas de las cuales se comían, ¿no?, como los sacrificios de comunión o de acción de gracias, que terminaban en un convite en el cual se
consumía, se comía eh, la carne del sacrificio. Parte se daba a los sacerdotes, parte la daba a los fieles que comían, ¿no? Y era el sacrificio ofrecido a Dios. Por eso se llamaba también sacrificio de comunión con Dios. Él dice, ya no me agrada, ¿no? Bueno, escuchemos entonces las razones o el porqué. Y continúa. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo en sus manos para que vengan a pisar mis atrios? Se hace esta pregunta porque el Señor los reprende por sus actos eh, externos, ¿no? Y pregunta, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? O sea, ¿quién les pide, no, eso? De la forma en que lo hace. Y continúa. No me traigan más inútiles ofrendas. Son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas. No soporto iniquidad y solemne asamblea. Aquí se refiere a las fiestas, ¿no? Que empezaban en el novilunio, o sea, el primer día del mes, ¿no? Que era el novilunio o la luna nueva. Y de ahí empezaban ellos a contar para las fiestas, ¿no? Como para la Pascua, para los tabernáculos, los ácimos, bueno, los sábados, ¿no? Y las congregaciones o reuniones sagradas. Dice, no soporto, ¿no? La solemne asamblea. No soporto iniquidad y solemne asamblea. O sea, porque lo hacían en forma eh, pecadora, pecaminosa, ¿no? Las reuniones o solemnes asambleas, ¿no? Con pecado. O sea, solamente por cumplir. Y continúa. Sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos me cubro los ojos, porque ese gesto de extender las manos, ¿no? Era precisamente eh, la acción de adoración, de ofrecimiento, ¿no? De los sacrificios. Entonces, cuando extienden las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Bueno, entonces aquí ya está más claro el por qué él ya no soporta todo eso que hacen, ¿no? Y que lo mandaba la ley, porque lo hacían como una forma exterior, pero ellos seguían pecando, desobedeciendo la ley, pero cuando era de cumplir con las normas, con los sacrificios especialmente, con los ritos o rituales, ¿no? Ellos pensaban que haciendo eso eh, todo estaba garantizado. Podían hacer cualquier cosa, especialmente con los pobres, ¿no? Los abusos, las injusticias, ¿no? Con los más débiles, con los huérfanos, con las viudas, a quienes empobrecían más.
¿no? Les sonsacaban lo poco que tenían. O sea, era un abuso. Además, el término sus manos están llenas de sangre era literal, ¿no? Cometiendo asesinatos, o sea, matando o haciendo que muriera la gente para enriquecerse, ¿no? Sin embargo, cumplían los ritos que me mandaba la ley. O sea, no era un ofrecimiento del corazón, ¿no? De amor interno que tenía que expresarse en el amor, especialmente a los pobres, a los débiles, ¿no? Entonces cumplían con los ritos, con los rituales, pero podían hacer y deshacer con la gente, ¿no? Especialmente con los pobres. Por eso dice que él ya no soporta los sacrificios, los rituales, las fiestas que hacían los judíos en el templo. ¿Y cuál es la solución? Aquí está, ¿no? Se las dice. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. O sea, lo mal que hacían, las iniquidades que cometían. Lávense, ¿no? Purifíquense. Aquí está el bautismo, ¿no? Que el término es precisamente bautizarse, ¿no? Que luego va a tomar forma ya en, el, en la era mesiánica, ¿no? El bautismo en el Espíritu. Pero aquí les dice, ¿no? Lávense, purifíquense, arrepiéntanse, ¿no? Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, obras, ¿no? Hacer cosas buenas, especialmente por los pobres, defender a los pobres, no utilizarlos para tener ganancias. Busquen la justicia, socorran al oprimido. Aquí está, ¿no? Socorran al oprimido, no se aprovechen de él. Protejan el derecho del huérfano, defiendan la viuda. Esto era lo que se necesitaba hacer, sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Y entonces sí podrían ser aceptables los sacrificios y los ritos y las fiestas que hacían los judíos. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 50, cuyo responso es, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Como podemos ver, este responso está en estrecha relación con lo que acabamos de leer del profeta Isaías. Nos dice el salmista, no te reprocho, perdón, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Bueno, aquí les está diciendo que no vale saberse la ley y recitar la ley y los preceptos de la ley que ellos se enorgullecían de tener, ¿no? Y los recitaban y se los sabían. Si te echas a la espalda mis mandatos. O sea, si no los cumples, ¿no? ¿De qué sirve? Eso es lo que quiere decirles aquí. Que se sabe la ley tanto que la recitan, pero no la cumplen, ¿no? No la ponen en práctica. Y continúa. ¿Eso haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré,
te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bueno, termina diciendo que hay un sacrificio, hay una ofrenda en realidad que da honra y gloria a Dios. Y ese es el sacrificio de acción de gracias, ¿no? Que en griego, traducido del hebreo, es eucaristos, acción de gracias, ¿no? Pero desde el Levítico se refiere a los sacrificios que se hacían con las víctimas, ¿no? Los animales que se ofrecían, ¿no? Eh, se ofrecían en el altar, se quemaban, pero parte se consumían, ¿no? En un convite, ¿sí? De comunión. La gente ofrecía eso y lo consumían o lo comían ofrecido a Dios, ¿no? Por eso se llama de comunión. Ese es el famoso sacrificio que se llama en hebreo de toda, ¿no? De acción de gracias o sacrificio pacífico también. ¿Por qué? Porque este es el que también se comían, ¿no? Y al comerlo tenían que ser un sacrificio bueno de ofrecer porque lo iban a comer. Y entonces escogían lo mejor, no lo peor, no lo robado, no lo enfermo, no lo defectuoso, ¿no? Que ya estaban acostumbrados a hacer, solo por cumplir. Y termina diciendo, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. O sea, al que camina bien, que era la metáfora del camino, del obrar, del ser recto, ¿no? De ser justo, del trabajar por el pobre, no aprovecharse del huérfano ni de la viuda. Y entonces dice, le haré ver la salvación de Dios, que sería una expresión mesiánica, ¿no? La salvación de Dios. El sustantivo, cuyo verbo es Dios salva, que es precisamente el nombre del Señor Jesús. Dios salva. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 42 en este capítulo, ¿no? Y del capítulo 11, el versículo 1. Bueno, así es la anotación. Bueno, nos dice el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. Bueno, esto sonaría contradictorio para los judíos, ¿no? Porque ellos esperaban que el Mesías, que, que debía venir, sería la paz, el príncipe de paz que traería la paz. Y entonces se acabarían todas las guerras, ¿no? Pero esta paz no es la paz que ellos suponían, ¿no? Ese es otro tipo de paz, la paz con Dios. Entonces no es la paz que los judíos pensaban, que venía a traer la paz. Porque no serviría ninguna paz si sigue habiendo pecado. No se puede vivir en paz y seguir con injusticia. La paz aquí es la paz con Dios, hacer las paces con Dios, que es precisamente la redención, ¿no?
la reconciliación con Dios. Y ellos entendían una paz terrena. Y incluso aquí es lo contrario, ¿no? Dice, no he venido a sembrar paz, sino espada. Y lo va a explicar. Dice, he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. En esto precisamente consiste el aceptar a Jesucristo, porque en una casa habría división. Y de hecho hubo muchos ejemplos, ¿no?, en los que los padres denunciaban a los hijos porque tenían su fe en Jesucristo, eran cristianos, ¿no? Y lo mismo los hijos denunciaban a sus padres o denunciaban a los familiares que se habían hecho cristianos y eran encarcelados y finalmente ajusticiados, ¿no? Como en la persecución de los emperadores romanos, eran los mismos familiares que denunciaban, ¿no? Y continúa, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, está en la misma línea, ¿no? Porque en las familias algunos aceptarán, otros rechazarán a Jesucristo, como hicieron los judíos, ¿no? O sea, viene desde allá. Y además completa con el hecho de que el Señor, el amor a Dios, está por encima de cualquier cosa. Y aquí el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y eso es superior al amor que se puede tener con el papá, con la mamá, con los hijos, con las hijas, ¿no? Es el amor sobre todo el amor a Dios. Entonces, quien tiene un amor terrenal no es digno del amor divino. Se ha quedado terrenalmente, ¿no?, amarrado a lo terreno. Y continúa, y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. También está muy relacionado con lo que se leía el día anterior, ¿no? Cargar con la cruz y seguirlo es precisamente no decepcionar a Dios con los problemas, como lo hizo Él con el ejemplo que nos dio para la salvación de la humanidad. No renunció a la cruz, murió en ella. Y así nos dice, el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Quiere decir que no es fácil. Habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá persecución, habrá dificultad. Y ese es seguirlo a Él, ¿no?, seguir el ejemplo. Y continúa. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Aquí se refiere a la vida terrena, la vida, el mundo, los placeres, la autoridad, la riqueza, lo material, ¿no? Entonces la perderá. Si encuentra esa vida, se queda en la vida terrena.
Dice, y el que pierda su vida por mí, por Jesucristo, vida eterna, la vida en el Espíritu, la vida que solamente Él puede dar. El que los recibe a ustedes, a los apóstoles, ¿no? Porque Él está hablándoles a los apóstoles, a los 12. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Aquí lo dice categóricamente, ¿no? Recibir a un apóstol era recibirlo a él. El que recibe a un profeta, perdón, pero el que recibe también al que Jesús ha enviado, también recibe al que a él lo ha enviado, o sea, al Padre. Entonces, qué importante, ¿no? No recibe a cualquier hombre recibiendo un apóstol, recibe a Cristo y también recibe a Dios Padre. Y continúa, el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. El que los acoja, ¿no? Y les dé lo necesario, porque ellos iban a predicar, aunque sea un vaso de agua fresca, ¿sí? No perderá la recompensa. Porque Abraham, de hecho, hubo gente que los rechazó, pero otros los acogieron y acogieron su palabra, que era la palabra de Dios, el Evangelio, y se hicieron discípulos del Señor. Y termina. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, o sea, a los 12 apóstoles, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.